Carmen, ¿cómo estás? El tema que hoy nos ocupa o te ocupa con tus invitados es la tala no controlada, o mejor dicho, la tala ilegal en zonas protegidas del país. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, Paola, buenos días, amigos televidentes. Y bueno, pues mientras permanecemos encandilados con todo lo que pasa acá en el centro político del país, les cuento que la casa está siendo asaltada y estamos perdiendo grandes extensiones de bosque que lamentablemente pues nuestras autoridades estatales tienen pues una reducida o limitada capacidad de controlar. Vamos a conocer qué es lo que se está haciendo en este sentido y cuáles son los peligros que se ciernen sobre la pérdida forestal de Guatemala. Cuando los mosquitos empiezan a picar, es un momento Bactid. Bactid alivia y desinfecta cortadas, heridas, raspones y piquetes. Búscalo en sus prácticas presentaciones. Bactid, llévalo siempre contigo. Doy la bienvenida a la ingeniera Gabriela Castellanos, quien viene en representación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y también a Magalí Arrecis, quien es analista en temas ambientales del IMNUSACA. Ambas bienvenidas. Gracias. Y sabemos que este no es un problema nuevo en Guatemala, la tala ilegal, pero han acontecido varios hechos en los últimos días. Uno es la captura de alrededor de 21 personas que ya habían cortado alrededor de 20 manzanas de bosque en una zona aledaña al Parque Nacional Tikal. Ayer se envía a una comisión interinstitucional a hacer una inspección al área protegida alrededor de la Laguna del Tigre y quedan retenidos, a decir por algunos medios informativos, por varias horas. Estamos hablando de alrededor de 15 a 20 personas, dentro de ellas 13 soldados, que fueron liberados únicamente hasta que firman un acta en la cual se comprometían a ya no patrullar más el área. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Pareciera que efectivamente este encandilamiento del cual yo hablaba está suscitando más desorden, o la situación es igual, pero únicamente nos enteramos cada vez que este tipo de secuestros o de retenciones ilegales se dan en el país. ¿Quién de las dos quiere empezar? Bueno, es preocupante que se estén dando una serie de situaciones que posiblemente ya se han manejado a distinto nivel previamente, pero la magnitud de este suceso nos hace pensar en que Guatemala tiene un estado tan debilitado, pero hay también un estado paralelo que está controlando prácticamente una buena parte del país, como es la Reserva de Biosfera Maya, porque usted está hablando de varios sectores, pero si nos pusiéramos a hacer un análisis de lo que realmente pasa en toda la Reserva de Biosfera, es un hecho que se ha de estar repitiendo continuamente y no nos damos cuenta. Es peligroso que actualmente en Guatemala no tengamos la capacidad de controlar a los ilegales y que sean los ilegales quienes nos quieran colocar las reglas del juego. Acá, en cuanto a la tala ilegal, ¿qué tipo de iniciativas hay desde el Estado para controlarla, Gabriela? Se están haciendo, obviamente se hacen alianzas con las instituciones competentes. En este caso, pues estamos hablando de una reserva privada, la Biosfera Maya, entonces es el CONAB, obviamente es el ente rector, el INAH, que estamos hablando de bosques. Entonces conjuntamente con el ministerio se hacen alianzas para poder afrontar esta situación. Obviamente no olvidemos pues que el Ministerio de Ambiente pues no es esa su rectoría al final como protección de las áreas protegidas, pero sí es el que es el que vela por los recursos naturales. Entonces esa es nuestra función. Tiene que coordinar con el resto de instituciones, pero sí hay políticas, hay lineamientos ya establecidos, porque entiendo que DIPRONA se dedica básicamente a la parte operativa, es decir, sobre la base ya de un plan bien diseñado y acordado, DIPRONA es quien tiene que velar porque la protección de los bosques y de las áreas protegidas y demás se dé realmente en el país. Así es. ¿Conocen ustedes las limitaciones por las que pasa esta institución que le impiden realmente tener el control? Porque es realmente lamentable la anarquía en la cual estamos sumergidos. Finalmente, si la autoridad tiene que hacer valer el cumplimiento de esa protección y al final es prácticamente, a decir de esta nota, supuestamente secuestrada y luego obligada a comprometerse a no monitorear más el área, no dar más seguimiento y con ello facilitarles la tala ilegal, entonces
¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de una DIPRONA que lastimosamente no cuenta con recurso financiero y humano para poder cumplir con todas las necesidades que hay, porque no solamente son las inspecciones rutinarias que podrían estar haciendo, sino cumplir con las denuncias, con la supervisión de las áreas cuando hay denuncias específicas y donde se integran varias instituciones. Yo tengo conocimiento que cuando eso sucede, realmente se hace una cooperacha. Qué tristeza hablar de que estamos en trapos de cucaracha, donde las instituciones mismas tienen que, yo te doy el pick-up, yo te doy la gasolina y yo te doy para las raciones de alimentos que hay que darles, porque lastimosamente todo este tipo de actividades se realiza en áreas donde el acceso es muy difícil. Es muy difícil. Entonces hay que realmente a veces hasta ir a acampar. Estas personas ponen en riesgo su vida, no están con todas las porque imaginamos capacidades. Que muchísimas veces son grupos armados, es decir, ¿quién intimida a 13 soldados armados? Uno lo único que puede pensar es que tenían inclusive tal vez mejor armamento que el de los propios miembros del ejército. Porque de lo contrario, yo creo que una persona que no esté armada difícilmente retiene a 20. Sí, muy difícil. Y aunque sea una multitud, eso no lo van a poder hacer si no tienen el soporte de armas de algún tipo que les pueda dar algún respaldo. Y eso, como les decía, es muy preocupante porque lo que queremos es hacer un ordenamiento territorial, un ordenamiento de las funciones de las instituciones, pero también un ordenamiento del qué hacer de un ciudadano guatemalteco que realmente no debería estar procediendo de esa manera. Ahora, acá uno se pone también a pensar, hay esfuerzos por reforestar al país, pero más o menos en qué proporción estamos hablando, que avanza la tala ilegal y por el otro lado avanzan los procesos de reforestación en el país. Gabriela, ¿tiene usted una idea, por ejemplo, por 10 árboles, de esos 10, la tala respecto a la reforestación, ¿de qué proporción estamos hablando? Bueno, datos exactos obviamente nosotros no los manejamos como Ministerio de Ambiente. A grosso modo podríamos decir, no sé, tal vez se talan 8 y se reforestan 2. Lo que pasa es que no hay que olvidar también que todo el ciclo o el periodo que lleva para que se convierta en un árbol. Para que el árbol crezca, exacto. Son años. ¿De Sí. cuántos años aproximadamente estamos hablando? Bueno, yo sé que depende el tipo Depende de de la árbol, pero especie. en promedio, la especie. 20, 25 5 años, dependiendo si es de rápido crecimiento, en 5 Sí. años se va. Pero el problema es que esas reforestaciones también, porque aunque se den, la calidad de reforestación no es la más adecuada, ¿verdad? Porque se reforesta con especies que nos van a servir para algún tipo de uso, pero no necesariamente son nativas o son las más adecuadas para poder interactuar o restaurar ecosistemas. Y entonces es donde vemos que no solo las cuantificaciones que hay, que difícilmente las tenemos actualizadas, porque es otro problema. Los datos de cobertura forestal más recientes son del 2010, imagínense. Y eso con las facilidades que tenemos ahora. Fíjense que yo vi la otra vez una presentación en la cual se mencionaba, o más bien quien lo presentó dijo, les voy a presentar el striptease de sí, Guatemala. Exacto. Y entonces agarra una secuencia de fotografías del mapa de Guatemala, por ejemplo, de 1940, 60, 80, y así se va avanzando por ciertos periodos de años. Y es increíble cómo ese mapa verde se va convirtiendo en un desierto, porque eso es lo que estos grupos están haciendo, terminando con nuestra eterna primavera y convirtiéndonos en un miserable desierto. ¿En cuánto tiempo podríamos quedarnos ya sin árboles? ¿Se ha hecho alguna estimación si seguimos a este paso? Bueno, es interesante. Yo tengo idea que hay varios estudios que hacen algunas proyecciones que mencionan que para el año 2050 la cobertura forestal en Guatemala va a ser del 5%, por decirle. Eso ya es preocupante. Pero si ya el 34% que tenemos de cobertura, porque eso es lo que nos queda, ya es poco. Y me refiero a que es poco porque no es suficiente para satisfacer todas las necesidades de los bienes y servicios que un bosque nos ofrece. Exactamente. Entonces, y que también está concentrado en las áreas protegidas, por dicha, pero no es suficiente. Entonces vemos una costa sur totalmente pelada,
¿verdad? El área de montaña también, que por las presiones que también tiene, históricas muchas, ¿verdad? Porque el ordenamiento territorial que Guatemala ha tenido o no ha tenido es patético. Claro. Si vemos que no estamos haciendo un uso adecuado del suelo y de alguna manera no se ve a corto plazo una posible solución porque seguimos produciendo lo mismo que hemos producido en modelos de economía que posiblemente no son los más adecuados para Guatemala y sobre todo para poder insertar a las pequeñas economías de población campesina o agricultores pequeños y numerosos que necesitan de alguna manera integrarse pero de una forma sostenible. Claro, pero estamos convirtiendo al país o forzándolo a ser un país eminentemente agrícola cuando la vocación de nuestros suelos es eminentemente forestal. Vamos a irnos ahora a las redes sociales porque le hemos preguntado a nuestros seguidores y al público que nos sigue cada mañana qué sugiere o cómo considera que se puede controlar y erradicar la tala ilegal de árboles. Pietro, vamos contigo. Así es, Carmen, esa es la pregunta que planteamos a raíz de la coyuntura de la tala ilegal en la biosfera maya que se dio en San Andrés Petén. Pero muchos de los comentarios que nos llegaron hoy es más que todo de toda la deforestación que hay más a nivel capitalino. Y vamos a leer algunos de los comentarios, Carmen. Empezamos con el de Wendy que nos dice educar. A mí cuando la gente me dice qué calor, le respondo, claro, no hemos dejado árboles, los cortamos todos y ya estamos teniendo problemas con el agua. Cada casa en la ciudad debería tener por ley un espacio para un árbol, por lo menos. Y las áreas boscosas protegerlas, educar a todos en el cuidado de la naturaleza. Sonny Samayoa nos comentó, hacer que los que talan siembren el doble de lo que cortaron. Otro comentario es el de Jorge que nos dice aplicar la ley. Así es simple, que los de Diprona, en lugar de morder, hagan su trabajo. Más comentarios y ahora leemos el de Reinita Ramírez que nos dice multar a las juntas directivas de las aldeas que son las más cercanas a los bosques por no reportar a tiempo el problema. Luis Fernando, por su parte, nos dijo, se debe de fomentar la cultura, la educación, concientizar y sobre todo resaltar la importancia para el ser humano y el medio ambiente de los bosques, especialmente el 22 de mayo, que es el Día del Árbol. Otro comentario es el de Selvin, que nos dijo, primero no a la corrupción, porque hay muchos que compran las licencias y luego que todos sembremos árboles en vez de cortar. Estos son los comentarios que nos llegaron al momento, Carmen, y además de la deforestación ilegal en áreas protegidas, hay mucha alusión también por parte de las empresas. Continuamos con ustedes. Gracias, Pietro. Y vaya si no es transversal la corrupción. Acá también se habla de corrupción por parte de algunas instituciones que podrían no estar cumpliendo adecuadamente con su función, pero también se habla de generar cultura. Desde esta perspectiva, ¿cómo logramos concientizar cuáles son los mayores riesgos a perder nuestros bosques, nuestra cobertura forestal, Gabriela? Bueno, los mayores riesgos, recordemos que los bosques pues ayudan al equilibrio del medio ambiente. La fertilidad del suelo es un ecosistema integrado. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar que en un futuro ya no lo vamos a tener. Y si ya no tenemos, ahí sí como dicen, si ya no hay árboles, ya no hay vida. Yo quisiera agregar a lo que Gabriela decía, que algo que es más sensible para cualquier persona, tanto en el área rural como urbana, es el agua. Los bosques hoy por hoy son las zonas de recarga hídrica que deberíamos de conservar porque es nuestra riqueza más grande. Y no digamos la diversidad biológica, pero eso nadie piensa, lo inmediato es pensar en que necesitamos agua, necesitamos tenerla en lugares estratégicos. Aquí en el área metropolitana, por ejemplo, en muchos lugares no hay agua y por lo que decían los televidentes, ¿verdad? Ya se perdió la cobertura forestal en el área metropolitana y ese es un terrible ejemplo de lo que puede estar pasando en otros lugares. Y que esto también debería ser un compromiso ciudadano, como bien se mencionaba, no únicamente, bueno, claro, las políticas de parte del Estado son fundamentales, pero también el compromiso ciudadano de ver cada quien qué puede hacer en el ámbito de lo que puede, ¿verdad?, de sus posibilidades, para ayudar a mantener un buen ambiente, a proteger el medio ambiente. Yo les quiero invitar a ustedes a que hagan una propia estimación. Yo me encontré un estudio que se hizo en Estados Unidos, en una universidad de Estados Unidos,
en donde se trató de responder a la pregunta ¿cuánto cuesta un árbol? Entonces se hizo un análisis de las funciones que cumplen los árboles, solo por mencionar algunas, ya Gabriela mencionó algunas, también Magalí, pero dice, bueno, el árbol produce oxígeno, modifica el clima, nutre los mantos acuíferos, reducen la velocidad del viento, reducen la erosión del suelo, mitigan los efectos de los fenómenos naturales y son el hábitat de flora y fauna, solo por mencionar algunos. Tomando en consideración todo esto, cada vez que a los guatemaltecos se nos tala un árbol, ¿de cuánto más o menos estamos hablando por árbol? ¿Cuánto creen ustedes? A ver, Magalí. Wow, vaya pregunta, realmente La pregunta es del difícil. millón, y tal vez nuestro público televidente en casa también puede pensar un poco en esto. Sí. ¿Cuánto cuesta para ellos un árbol? En las estimaciones que se hacen en temas de economía ambiental, es fácil hacer una comparación con el equivalente a, es decir, lo que usted pierde si no tiene ese árbol. Sí. Es un método para hacerlo. Entonces, no le voy a dar una cantidad porque eso va a depender del lugar donde estén, pero para quienes nos escuchan, perder un árbol representa que usted deje de hacer lo que está haciendo como lo hace ahora, y que en lugar de tener el agua que le va a salir del chorro, tiene que ir a comprarla por tonel o por pipas, lo que sea. Entonces, eso es lo que le va a valer el agua. A ver, Gabriela, ¿tiene alguna idea de cuánto, a qué conclusión llegó este estudio? Bueno, igual, como dice Magalí, pues datos es complicado estimarlos en función a cuánto también nosotros como personas valoramos realmente un árbol. Es en función de lo que perdemos, pero a nivel general, como decía Magalí, los mantos acuíferos, el agua, que en este caso es que en realidad es que eso no tiene precio, ¿verdad? Exacto, entonces es que no es nada más de venir a abrir el grifo y decir, ya tengo el agua. No, hay comunidades que definitivamente no las tienen, no la tienen a su alcance. Entonces todos esos beneficios nosotros ya no los vamos a tener si en un momento ya no existen los árboles. Pues les cuento cuál fue la conclusión a la que llegó el estudio. Y decía que estimaba el costo de un árbol en aproximadamente $18,000 por árbol. Con lo cual, imagínense ustedes, solamente este caso que llegó a conocimiento de los medios de comunicación, de las 20 manzanas que habían sido cortadas alrededor del Parque Nacional Tikal, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Y esto sucede todos los días en el territorio nacional. Y es cortándose los árboles y se pierde la flora y la fauna. Eso, como bien se decía, es a nivel de todo el territorio nacional, pero aquí mismo, en el área metropolitana, en las áreas urbanas, todo ese crecimiento de la población, ese crecimiento inmobiliario, llega también a ir cortando grandes cantidades de extensiones de árboles, y al final hemos sentido los efectos en el clima y lo hemos sentido los últimos días. Tenemos que ver también lo que se pierde como consecuencia de los incendios forestales, que es algo que entiendo que es algo que se presenta muchísimo en esta época del año, Gabriela. Así es. Lastimosamente es un tema recurrente, los incendios forestales. Solo el fin de semana yo vi como 4 distintos incendios forestales en las redes sociales que estaban tratando de ser mitigados. Sí, sí, y pues como le digo, lastimosamente es algo que recurre cada año, y todavía estamos propensos o que van a continuar estos incendios forestales. Claro, se habla de una canícula extendida para este año, que es lo que se está proyectando, y esto nos preocupa porque esa sequía, la época seca extendida, hace que algunos agricultores con malas prácticas, como las rosas, por ejemplo, pongan en riesgo lo poco que queda de bosque todavía en algunas partes del territorio. Y de alguna manera, las malas prácticas también que tienen personas que todavía cuando van al bosque o están cerca del bosque, o tiran cigarros encendidos o no extinguen sus fuegos o fogones que hacen para poder alimentarse. Y ahí hay pequeños detalles, porque hasta los migrantes tienen que ver, ¿verdad? Porque el tipo de migración que se da en Guatemala muchas veces los hace ir por sitios que son inhóspitos, poco transitables. Claro. Ajá. Y entonces no hay un control de ese tipo. Vemos falta de educación por un lado, falta de conciencia,
y lastimosamente poblaciones personas de distintos países que deberían de quedarse en sus países, tener las condiciones de calidad de vida en sus países, no tener que emigrar ni separarse de sus familias para buscar un sueño de mejor vida. El sueño americano. ¿Verdad? Pero sí, ya el tiempo se me ha agotado, pero hay otro factor fundamental que no nos dio tiempo de conversar esta mañana, que tiene que ver con la seguridad alimentaria de nuestros habitantes. En Haití, por ejemplo, se ha perdido el 98% de la cobertura forestal. Un país caribeño que hoy tiene prácticamente que importar todo lo que se come, y en donde una penca de bananos uno la compra en el supermercado fácil al equivalente a 40 quetzales, y lo mismo por un pedazo pequeño de brócoli. Es decir, también aumenta los costos de la canasta básica. Muchísimas gracias a ambas, a Magalí y a Gabriela, por habernos acompañado en esta ocasión. A usted invitarlo a que genere esos procesos de discusión, de reflexión con su familia, con sus hijos en casa, y que trate en la medida de sus posibilidades tratar de cuidar el medio ambiente. Sin más, ahora volvemos a la mesa principal con nuestros compañeros para ver qué tienen para usted el resto de la mañana.